fideicomiso, faltó hablar de tarjeta de crédito, hay algunos contratos, algunas cuestiones que están en el programa y que no llegamos a hablar. Tarjeta de crédito entre nosotros no es un tema que yo haya visto mucho que se pregunte. Fideicomiso sí, razón por la cual, si no tuvieron ninguna clase de nadie, plenaria, ni ninguna de esas cosas, péguenle una leída por las dudas, vean el material del campus o lo que sea, digo, presten un poquito de atención ahí, más allá de que esto lo debería decir para todos los temas, pero quiero serles práctico y no, Claro, hay no unos videos políticamente de correcto. Fernández Fuentes ¿Cómo? sobre ese tema. Que hay unos videos en YouTube de Fernández Fuentes sobre ese tema, que lo Sí, explica, porque es sí. difícil el fideicomiso. Es complejo, sí, de entenderlo es complejo hasta que uno le engancha esa vueltita. Bueno, vean los videos de Fernández Puente. Yo seguramente ahora no me acuerdo, pero seguramente algún documento colgué en el campus, así que chusméenlo también. Bueno, como digo, lo que faltó dar, más allá de que siempre falta algo, no sería de lo estrictamente principal. Por eso les digo, tarjeta de crédito, yo lo dejo en sus manos. No lo he visto que se pregunte mucho, sí fideicomiso he visto que se pregunte un poco más. Yo no quiero hoy usar la clase para dar fideicomiso, ni para dar tarjeta de crédito, ni ninguna de estas cuestiones, por la sencilla razón que de la bolilla de garantías, ustedes vieron nada, prácticamente nada. Bien, entonces, yo prefiero hoy darles prenda común. El martes de la semana que viene la doctora Losirio les va a dar prenda con registro, que tiene el decreto ley y demás. Dos temas sí importantes, sí se preguntan, siempre, o casi siempre. Y en todo caso, así haciendo un poco de memoria del tema así de garantías, lo que les estaría faltando es algo de fianza, subfianza, pero habiendo entendido prenda y prenda con registro y demás, fianza, subfianza lo pueden leer en 2 segundos y no tengo dudas que lo van a entender. Más allá de que si se quiere en un orden de prioridad, suele ser mucho más importante entender la prenda, ya sea común o con registro, y se suele preguntar más la prenda que la fianza. Más allá de que la fianza también se ha preguntado y que por eso se los digo, léanlo. Bien. Bueno, arranquemos. Prenda. Conmigo vamos a ver entonces la parte general y lo que es la prenda común, prenda madre o prenda con desplazamiento. Cualquiera de esos tres nombres hacen referencia al mismo tipo de contrato. Común, con desplazamiento o prenda madre. No me voy a meter, como siempre digo, en la parte histórica y demás, pero sí es importante tener en mente, cuando nosotros pensamos en estos institutos, de qué estamos hablando. Y recuerden que todos los contratos y la mayoría de las cosas que vieron conmigo, yo siempre les digo, tienen como finalidad principal la búsqueda de liquidez económica. Bien, sobre todo cuando hablábamos de los contratos bancarios, la búsqueda de dinero. Y acá no estamos en un contrato bancario, pero indefectiblemente les tengo que decir lo mismo. Digo, la prenda históricamente nace por su gran función económica. Todos los que estamos acá, creo, medianamente tenemos una idea de lo que es la prenda. Sin meternos en la cuestión jurídica. Ahora vamos a desmenuzar el contrato en sí. Pero digo, y sin miedo o sin vergüenza, dígame, no, mirá, la verdad, yo mucha idea de prenda no. O creo tener una idea, pero capaz que está equivocada. Y todo eso nos sirve al resto. ¿Alguno tiene alguna duda del concepto que tiene de prenda? Así sea un concepto de la calle, digo, llano. ¿Todos sabemos lo que hablamos cuando hablamos de prenda? ¿Más o menos? Una Sí. garantía real de bienes muebles. Bien, bueno, y ahí Carolina está buenísimo lo que vos decís, y hasta lo estás diciendo de una forma bien jurídica que me parece perfecto, porque acá estamos, ¿no? En el camino a ser abogados. Pero más allá de eso, yo preguntaba desde lo más llano todavía. Digo, todos sabemos más o menos que la prenda es un contrato, obviamente, que lo que nos va a permitir básicamente que es garantizar una obligación principal, que en la práctica esa obligación principal generalmente ¿a dónde apunta? Préstame plata
te la devuelvo, ¿de qué forma? En cuotas, porque no me la vas a hacer devolver toda junta, porque por algo te estoy pidiendo plata, bien, con un interés, ahí está tu ganancia, por prestarme plata, yo te la devuelvo de cierta forma, pagándote ese interés, y acá aparece la prenda. Ok, perfecto, genial, yo te presto plata, vos me la devolvés con un interés, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿y si no podés pagar la cuota? ¿Y si, yo cómo me aseguro que me vas a poder devolver la que te estoy prestando con ese interés? Bueno, una de las formas, y acá aparece esta institución, es la prenda, que ahora vamos a ver los diferentes formatos. Pero en principio esto, digo, la posibilidad de garantizar, como algo decía Carolina así, garantizar el cumplimiento de una obligación principal con una cosa, mueble. Y ahí ya nos empezamos a meter un poquito más en el concepto. Una cosa, mueble. Y si quieren ahí sí ya me empiezo de a poco a meter más en un concepto jurídico. Cosa, mueble, no registrable. ¿Por qué no registrable? Porque estamos en prenda madre, prenda común o prenda con desplazamiento, es lo mismo. Un bien mueble registrable, caso típico, un auto, ¿se puede prendar? Sí, pero se utiliza la prenda con registro. Mueble registrable, lo dice la propia palabra. Bien, por eso cuando nos quedamos en la prenda común vamos a decir bien una cosa mueble no registrable. El artículo además agrega o créditos instrumentados. Ese es el objeto en sí de la prenda. Cosa mueble no registrable, créditos instrumentados. Pero vuelvo para atrás. Entendimos entonces que la prenda aparece como función principal económica, es decir, permite la obtención del crédito, vamos a decirlo de otra forma. Bien, garantiza a través de este contrato el cumplimiento de una obligación principal. Esa obligación principal, no siempre, en el 99,9% de los casos se trata de un mutuo, no necesariamente bancario, pero sí un mutuo. Te presto dinero, me lo devolvés y me garantizás esa obligación principal. Toda esta referencia a garantizar una obligación principal, indefectiblemente, de forma rápida, ya nosotros como estudiantes avanzados de Derecho nos hace pensar, decir, si garantiza una obligación principal, estamos en presencia de un contrato accesorio, porque hay un principal. No estoy diciendo nada nuevo. Pero es importante frenar ahí la cabeza y decir, ok, si entonces garantiza una obligación principal, estoy hablando de un contrato accesorio. Y ya con eso, indefectiblemente, la cabeza empieza a hacer como un dominó y empiezo a entender las consecuencias de todo contrato accesorio. Sigue la suerte del principal, ustedes ya saben todo eso. Entonces digo, para ayudarles a armarles el concepto de una forma un poco más creativa, más didáctica, ¿no? Y no que tengan que aprenderse que si la obligación principal finaliza la prenda. ¿Por qué? Porque es accesoria y sigue la suerte de su principal. Bueno, eso tiene que salir ya de un tirón, no hace falta ni que yo los diga. Solamente cuando decimos que garantiza el cumplimiento de una obligación principal, indefectiblemente todo lo otro aparece en nuestra cabeza. Ojo con esto, hay 3 acepciones en el derecho argentino de la palabra prenda. Me refiero más que nada cuando ustedes lo leen. Ojo, porque prenda, cuando un autor habla de la prenda, puede hacer referencia a el derecho real de garantía, el derecho real de prenda, que es técnicamente lo que estamos hablando. Pero alguien puede decir la prenda y estar haciendo referencia al contrato de prenda como instrumento. ¿Firmaste la prenda? Sí, firmé la prenda. También hay otra acepción más que se utiliza comúnmente. Se puede decir la prenda y hacer referencia a la cosa. Bien, a la cosa que es objeto de la prenda. Bueno, un poco ahí nos ponemos entonces en órbita, en tiempo y espacio de lo que estamos hablando. No me interesa mucho la cuestión histórica, ni los antecedentes, más allá de que yo les diga en la Argentina, la ley de hipoteca naval, la ley de Warren, la prenda agraria, son todos antecedentes en el derecho argentino de lo que finalmente es la prenda legislada como tal. Sí, lo que me importa entonces es, ya entendimos el concepto o la idea, entendamos que en el derecho argentino tenemos 2 tipos de prenda
Prenda común, madre o con desplazamiento, y prenda con registro o sin desplazamiento. Profe, perdón, yo ahí había escrito 3. Común es una, con desplazamiento es otra, y madre, ¿quién es? No, por eso está bueno que me lo digas, Yeren. Creí haberlo dicho varias veces, pero si no quedó claro, por eso está bueno que me lo digas. Común, por eso, prenda común, prenda madre, prenda con desplazamiento, es lo mismo. Común, madre o con desplazamiento. Bien, generalmente se la llama prenda con desplazamiento. Pero pueden decirle de otra forma, de esas 3 acepciones que acabo de decirle. Bien, común, madre, y si te pones a hilar finito en la palabra, te vas a dar cuenta. Común y madre tiene un sentido, es la prenda base, ¿no? La madre, la común. Y con desplazamiento ahora vas a entender por qué. En contraposición con la otra prenda, que se llama prenda sin desplazamiento, o, y acá sí, más comúnmente conocida como prenda con registro. Básicamente, si bien no lo iba a decir ahora, lo digo para que cierre esta idea de la clasificación y de los nombres y del concepto. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos prendas? Que ya en los nombres lo están viendo. Que en una hay registro y en otra no. Claro, el desplazamiento versus el registro. Pero a ver, eso está perfecto como respuesta jurídica, pero quiero saber si lo entendimos. ¿Qué es que hay registro o hay desplazamiento? Es la forma de la tradición, la forma de, en una hay tradición y en otra se asienta en un registro, ¿no? Bien, entonces, para parafrasear lo que vos dijiste, que está perfecto. Yo te garantizo la obligación principal, vamos a decirlo más llano todavía, yo te garantizo que te voy a devolver la que me prestaste con mi celular. Bien, mueble, no registrable. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Puedo hacer una prenda con desplazamiento. Tomá mi celular, tenelo vos, hasta que yo cumpla con toda la obligación principal. Cuando la cumpla, me lo devolvés. ¿Por qué? Porque es mío. Y en el mientras tanto es mío, es mío. ¿Pero lo tengo? No, lo tiene él. Pero sigue siendo mío. Este juego de palabras que digo, tonto, es para que entiendan la diferencia entre tenencia y propiedad. Ojo, yo no transmito la propiedad en el mientras tanto de la prenda. Solamente doy la tradición, es decir, doy la tenencia de esa cosa, pero esa cosa es mía y sigue siendo mía, por más que no la tenga. Prenda con desplazamiento. Bien. En contraposición, no me voy a meter en esta prenda, ya la va a explicar Silvina, prenda con registro. Te garantizo la obligación principal con mi camioneta. Genial. ¿Me da la camioneta? No. Es un bien mueble registrable y vamos a hacer una prenda con registro. Yo te debo la plata, es mi camioneta y me la quedo yo también. O sea, la propiedad la mantengo igual que antes, garantizo la obligación principal igual que antes y la tenencia también la tengo yo, diferencia de la prenda anterior. Profe, ¿puede ser un ejemplo que hacemos muy seguido? ¿Vas a retirar un juego en la playa y te dicen que dejes el DNI? Sí, a ver. ¿Eso es una prenda? No técnicamente, no. Vos no estás prendando porque encima ahí, vos no estás prendando, en el caso del DNI, vos no estás prendando con la cosa. Es decir, el tipo no dice, el que te prestó, dice, buenísimo, me cobro con el DNI, porque va a vender el DNI por nada. Bien, lo que están queriendo tener ahí es decir, bueno, che, mirá, el DNI es un documento personal, devolveme las ojotas y te devuelvo el DNI, si no vas a tener que hacer el trámite del DNI nuevo. Pero podría, yo voy, denuncio extraviado el DNI y voy y hago el DNI nuevo. Después el tipo me va a querer cobrar y va a tener todos mis datos porque tiene el DNI. Pero bueno, estamos
hilando finito, ¿no? Pero sí un poco tiene que ver con eso, y acá te hago un comentario que si bien yo no me meto en la parte así etimológica, histórica, sobre todo en las clases que tenemos que ir un poco más rápido, pero prenda viene de la palabra prehendo con H. Prehendo es tomar con la mano, es tener en la mano. Prendar es tener algo en la mano. Entonces yo garantizo la obligación principal, por eso es la prenda madre. Lo otro es un invento posterior, la del registro, una evolución de la prenda madre, si se quiere. Pero prendo etimológicamente es tomar con la mano. Y ese es el concepto. Es decir, perfecto, dale, yo confío en que vos me vas a pagar. Dame algo y me lo quedo así agarrado, y si no me pagás, bueno, tengo algo que cobrarme. Por eso ahí es donde yo te digo, lo del DNI no tiene mucho sentido. Es como decirte, te presto $100.000, dale, genial. ¿Con qué me lo garantizás? Con, no sé, una sartén que tengo en casa, pero te la doy, desplazamiento, tomá, llévate la sartén. Sí, pero la sartén vale 200 pesos y te presté $100.000. Lo mismo con el DNI, ¿no? No te sirve de nada ahí la prenda, pero bueno, hace a esa alusión a eso. Bien, entendiendo entonces el concepto, la idea de la prenda con desplazamiento, prenda madre, prenda común, en contraposición con la prenda con registro. En la prenda con registro, el bien me lo sigo quedando yo me refiero deudor, y en todo caso lo que va a haber es un registro de esta garantía, bien, un registro de te garantizo la obligación principal con tal o cual cosa, en un registro con sus consecuencias. Ya lo hablarán la semana que viene con Silvina. Bien. A la larga, lo que busca la ley en la prenda con registro es darle los mismos derechos o la misma seguridad al acreedor, que es el que te prestó la plata, pero no sacarle la cosa al deudor. ¿Por qué? ¿Porque la ley intentó buscar algo que sea más copado o más bueno? No, en definitiva porque lo que la ley buscó con la prenda con registro es sobre todo, en sus inicios, la posibilidad del giro comercial. ¿Por qué? Porque si yo te digo, mirá, Yelén, yo tengo un campo, necesito comprar un tractor. Genial, dale, te presto plata. Compro el tractor, ¿me prestás la plata? Sí, pero escúchame, pero me tenés que dar una prenda. Bueno, no tengo nada. Sí, el tractor, lo estás comprando. Dale, genial. Compro el tractor, y si la única prenda posible es la prenda con desplazamiento, ¿cómo corno le pago yo a Yelén si compré el tractor para trabajar, para con eso generar plata y poder devolver la plata, y si el tractor se lo va a llevar a Yelén? O que venga Yelén a trabajar al campo, o no cierra por ningún lado. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde, repito, no me meto en la prenda con registro, después la ven, pero ahí es donde surge la prenda con registro. Bueno, gente, a ver, inventemos una prenda en donde no necesariamente la cosa se tenga que ir con el acreedor, porque hay muchas situaciones en las que justamente yo pido la plata para comprar esa cosa, para producir con esa cosa. Y si la cosa te la vas a llevar vos, no puedo producir, no puedo generar, no puedo pagar. Bien. Pero bueno, acá estamos en la prenda madre, acá estamos en los inicios de la prenda, en el concepto más rudimentario, si se quiere, de este contrato, y acá sí hay desplazamiento. Bien, artículo 22.19 del Código Civil y Comercial. 22.19 del Código Civil y Comercial. Tiene definición, la leo, para no comerme nada, y para que lo podamos charlar. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles, no registrables o créditos instrumentados. Ese es el objeto de la prenda madre, prenda común o prenda con desplazamiento. Muebles, no registrables o créditos instrumentados. Se constituye, y acá yo voy a hacer después una aclaración, se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios. Bien, si es una cosa que son varios los dueños, tienen que estar todos de acuerdo. Sobre todo porque hay desplazamiento. Ubiquémonos, ahora sí, olvidémonos de la prenda con registro. Estamos en prenda con desplazamiento. Entonces acá la constituye el dueño, sí. Y si son varios, todos. Aparte porque es un acto de disposición. ¿Por qué? Porque si yo no pago, me la ejecutan. Y si me la ejecutan, me la venden. Y si me la venden, desaparece. Entonces todos los dueños tenemos que estar de acuerdo. No vaya a ser que tengamos una computadora entre 4 y a uno se le ocurre prenderla. Bien,
al margen del desplazamiento. Profe, una pregunta con respecto al artículo 22.19. No sé si lo explicaste porque me distraje. ¿Qué es un crédito instrumentado? Un crédito instrumentado puede ser, por ejemplo, un pagaré, una factura conformada, un cheque. Eso es un crédito instrumentado, es decir, está instrumentado en un documento. No es un crédito que no esté instrumentado. Como puede ser otro tipo de crédito, ¿no? De repente, no sé, alguien te debe plata o vos le vendes algo y no tenés ningún documento que acredite ese crédito. Bueno, ¿es un crédito que existe? Sí, es una obligación, la plata te la deberán, nadie está discutiendo eso, lo podrás probar por montones de otros medios, pero ese crédito no está instrumentado. Bien, repito todo entonces esa última parte. Se constituye por el dueño y la totalidad de los copropietarios. Ahora vamos a hablar algo de esto. Quiero que me hagan acordar si me olvido. Continúa el artículo, dice, formalizado, y esto es importante, siempre se pregunta la forma, como en todo contrato, formalizado por instrumento público o privado, y acá la aclaración, y tradición, obviamente, al acreedor o a un tercero designado. Y acá hago ciertos paréntesis. Ojo con la forma, es una tontería. Sí, ahora le voy a completar una cosita más a la forma para que si les pregunten forma, la respuesta es un poco más completa que solo lo que dice el 22.19. Hay que sumarle el 22.22. Y además, ¿por qué es importante la forma? Porque es diferente en la prenda con registro. Entonces es muy piola en un múltiple choice preguntar la forma de la prenda y meterles en las opciones las dos. Y que ustedes estén vivos en darse cuenta cuál es la que corresponde. Bien, entonces, ahí tiro un consejito. Ojo con la forma, porque se pregunta y porque es diferente. ¿Qué cositas me quiero quedar acá del concepto? Primero, la tradición dice al acreedor o a un tercero. Obvio, ¿esto qué significa? Yo la cosa se la puedo dar a un tercero, al acreedor, que es la lógica, si queremos ponerle un nombre, pero también se lo puedo dar a un tercero que designemos entre las partes. Vos me prestás la plata, yo te digo que te la voy a devolver, yo te digo que te lo garantizo con el celular, y entre los dos acordamos que Ayelén me presta la plata, pero el celular lo va a tener Emiliano. ¿Bien? O sea, es un tercero designado por las partes, no necesariamente el acreedor es el que va a tener la cosa. Y vuelvo a una parte anterior del artículo, dice, se constituye por el dueño. Bien, obviamente, requisito imprescindible, como todo acto de disposición, es que el que constituye una prenda con desplazamiento tiene que ser el dueño, por el tipo de acto que está haciendo, y tiene que tener la tenencia, lógicamente. Si De es ahí con si no se, perdón, de ahí si no puede, se desprende también la garantía por evicción, ¿o no? Exacto, tal cual. Y ahora vamos a ver qué otras consecuencias más también. Pero, a ver, para que me entiendan y se queden con esto. Yo para hacer una prenda con desplazamiento, tengo que ser el dueño de la cosa y tengo que tener la cosa. El segundo requisito es más obvio, ¿no? Si tengo que dar el desplazamiento, no puedo dar el desplazamiento de algo que no tengo. En principio. Porque ahora vamos también a ver alguna particularidad ahí. Pero ¿qué me importa de ahí? El artículo 22.19 en ningún momento habla del deudor. ¿Y por qué? ¿Qué partes hay en el contrato de prenda? ¿O cuántas partes puede haber? El que da el prendario, no sé cómo se llama, pero puede haber muchas. A ver, yo te sigo, dale. Hay dos partes, el que da el objeto que no sé cómo se llama. Esperá, porque vos estás hablando, está bien, vamos a intentar ponerle nombre porque ahí es donde yo quiero ver justamente si se dan cuenta de una cosa. Digo, yo hablé todo el tiempo del acreedor y del deudor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que uno presta la plata y el otro la debe. ¿No estamos de acuerdo? En el contrato de mutuo que genera el accesorio de la prenda. ¿Bien? Entonces, en el contrato, vamos a ponerle el mutuo, puede ser otro, pero el 99% de las veces un mutuo, tenés dos partes, nadie me puede decir que no, el acreedor y el deudor. Uno le da la plata, el otro la debe.
Bien, tercero. en el contrato de prenda, que es accesorio al contrato de mutuo, tenemos al mismo acreedor y al mismo deudor. Ahora, ¿aparece alguien más o puede aparecer alguien más? Sí, El tercero profe. ese que dijiste hoy. Al tercero al que se le da la cosa. Bien, Claro. el tercero al que se le da la cosa es uno que puede aparecer y lo dice el artículo, pero el artículo no dice uno que es más importante todavía. Sí, que Los no puede haber acreedores, varios acreedores. Está bien, no importa, pero vos acá, Yelena, hablás de la parte acreedora. No Ah, importa, son 100 o si es uno. ah. Es la parte acreedora y la parte deudora. ¿puede ser un tercero que dé la cosa en garantía? Exactamente. Por eso el artículo habla de se constituye por el dueño. Es decir, para constituir prenda tengo que ser el dueño de la cosa. ¿Tengo que ser el deudor de la obligación principal? No. Ojo, repito, ¿tengo que ser el deudor de la obligación principal? No. Nahuel le pide plata a Yelén. A Yelén le presta la plata a Nahuel. Contrato de mutuo. A Yelén parte acreedora, Nahuel parte deudora. Yelén le dice a Nahuel, Nahuel, ¿cómo me vas a garantizar que me vas a devolver la plata? ¿Con el celular? ¿Con tu celular? No, con el de Jimena. Y Jimena presta consentimiento. Y dice, sí, perfecto, no hay problema. Yo confío que Nahuel le va a pagar y si no, tomá, acá está mi celular. Es como un Entonces, garante. sí, sí, por supuesto, está garantizando la obligación principal. Entonces, tenemos acreedor y deudor en la obligación principal, en el contrato principal, sea mutuo o el que sea, y en el contrato de prenda tenemos acreedor y deudor y constituyente de la prenda. Que también aclaro, para no marearlos, generalmente el constituyente de la prenda es el deudor, pero no siempre. O no es obligatorio de que lo sea. Eso es lo que quiero resaltar. ¿Bien? Y voy un paso más, porque también se pregunta esto. Ok, ¿cuáles son las partes de la prenda madre? Ya lo dijimos recién. Acreedor, deudor y constituyente de la prenda que puede o no ser el deudor. Genial. Capacidad que se requiere que requieren las partes para este contrato. Entonces yo ahí digo, ok, sujeto activo el acreedor. ¿Qué capacidad requiere el acreedor? Capacidad legal para contratar. Ninguna capacidad especial. Contrata, presta plata, soy el acreedor. Capacidad legal para contratar. Deudor. Y acá viene la pregunta un poco más capciosa o la vuelta de tuerca. Deudor, ¿qué capacidad requiere? ¿Capacidad legal para contratar? Sí. Pero, y acá viene la aclaración, sí, pero que no sea el constituyente de la prenda. Porque si el deudor también es el constituyente de la prenda, no necesita capacidad legal para contratar, necesita capacidad legal para disponer. Porque entregar un bien en prenda es un acto de disposición, ya lo dije al principio. Ojo, porque si no pago me lo ejecutan. Por lo tanto es un acto como de venderlo. ¿Se entiende? Estoy disponiendo de ese bien. La capacidad es mayor, no es la capacidad legal de contratar, que es una capacidad más básica, sino que es una capacidad legal para enajenar, para disponer. Y por eso hice la salvedad. Si yo te pregunto, capacidad, ¿cuál es la capacidad del deudor en el contrato de prenda madre? Capacidad legal para contratar. ¿Solo esa? Y depende, me tenés que decir. Si el deudor también es el constituyente de la prenda, necesita capacidad legal para enajenar. Pero ojo, porque el deudor puede no serlo, Nahuel. Entonces, si no lo es, solo con la capacidad legal para contratar le alcanza. ¿Bien? Profesor, Sí. ¿esa capacidad legal para enajenar sería ser el propietario de la cosa? Por De la cosa que ejemplo, está en garantía. sí, por ejemplo, a ver, ser el propietario sí o sí, tener la tenencia en el caso de la prenda, en el caso de la prenda con desplazamiento también porque tengo que hacer tradición, no estar inhibido, no tener ningún tipo de gravamen ahí está la capacidad. Digo, bueno, ¿soy el propietario de tal cosa? Sí. ¿La tengo? Sí. ¿La puedo disponer? No, porque está embargada. No, entonces no. ¿Bien?
no tengo la capacidad legal para enajenar esa cosa. Bien. Por eso, más allá de que me gusta y me parece interesante que piensen en las posibilidades de, bueno, entonces yo tengo que ser el propietario, además, al margen de ese pensamiento crítico, que está perfecto, no se olviden de lo principal, que es el concepto, capacidad legal para enajenar. Respondan eso y está perfecto. Perfecto. Bien, obviamente, sí, entiendan lo que es la capacidad legal para enajenar. Después piénsenla, averigüen, consulten, pregúntenme, ¿hay alguna duda? ¿Soy el propietario, me alcanza? No, no me alcanza, porque puedo estar embargado, puedo estar inhibido, entonces no tengo la capacidad para enajenarlo, esa cosa. Charlemos sobre esos pensamientos críticos, pero yo soy de los que cree que el pensamiento crítico después viene de haber entendido lo básico, ¿bien? El concepto genérico. Entonces, entendamos primero el concepto genérico. Como Profe, concepto, una pregunta, porque lo escribí mal sí. en el grupo. Quise preguntar algo y se lo pregunté a Emiliano, perdón. Esto en la cotidianidad, en la calle, digamos, se llama garante, ¿no? Nadie está haciendo las salvedades, nadie dice, ¿quién es el constituyente de la prenda? Sí, por ahí en el registro, pero como que uno dice, che, ¿me prestás la garante? ¿Me salís de garante? ¿No? ¿Es eso? Ahí se cortó. Sí, se cortó un montón. Esperá, a ver, voy a desconectar por las dudas que sea mi internet. Creo haberte entendido, igual hablaste mucho más después y probablemente algo ahí me perdí. Arranco por lo primero que escuché, que me dijiste lo de que en la calle o en la práctica se lo conoce como garante. Sí, pero ojo, porque si bien yo tengo el defecto, tal vez, de explicar a veces las cosas de una forma más callejera, por ponerlo de alguna manera, pero para que ustedes lo entiendan, ustedes no dejan de ser estudiantes de Derecho y futuros abogados. Entonces, ojo, porque garante es un garante que puede haber garantizado de cualquier otra forma. Y acá no estamos hablando de cualquier otra forma, estamos hablando de prenda. Y no hablamos de hipoteca, y no hablamos de fianza, y no estamos hablando de, no sé, estamos hablando de prenda, y es más, estamos hablando de prenda madre o con desplazamiento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo suelo explicar las cosas como en la calle, cuando arranco. Después nos tenemos que poner más jurídicos. Y en el momento del examen, pido lo jurídico, porque es lo lógico, porque soy un estudiante de Derecho. Lo otro es para que lo entiendan. Bien, entonces, sí, y tu pregunta es válida, y por eso la respuesta, sí, en la calle se conoce como garante, pero ojo, porque garante, así en general, sí y no. Bien, con esta salvedad que te hago. Bueno, si no hay ninguna duda, entendimos más o menos el concepto, entendimos que el acreedor es el que se lleva la cosa, pero también se la puede llevar un tercero, entendimos esto que garantizamos una obligación principal, por lo tanto el contrato de prenda es un contrato accesorio, entendimos que no necesariamente el deudor de la obligación principal es el constituyente de la prenda, puede ser un tercero que venga y me haga la gauchada de constituir el cumplimiento de mi obligación principal con un bien que es de su propiedad. Bien, hasta ahí está todo perfecto. Entendimos que en el contrato de prenda con desplazamiento la forma es instrumento público o privado con tradición. Bien, el perfeccionamiento se da a través de la tradición. Y acá hago un paréntesis. ¿Qué pasa si yo firmo el contrato de prenda con Ayelén, pero por alguna razón está sujeto a una condición suspensiva la entrega de la cosa, o a una condición eventual, y por ende no le entregué la cosa? Como estamos frente a lo que se denomina un contrato real, es decir, un contrato que comienza a ser tal desde el momento de la tradición y no antes, vamos a decir que hay contrato de prenda. Lo que la doctrina dice, hay contrato de promesa de prenda. ¿Qué significa esto? Si yo no le entrego la cosa a Ayelén puede ir a un juicio y reclamarme a mí o la entrega de la cosa o el cumplimiento de la obligación principal directamente. Si mirá, señor juez, Nahuel no me entregó nunca la cosa que tenía que garantizar la obligación principal, se acabó, resuelvo ese contrato o esa promesa de contrato de prenda que firmamos hace 2 meses
como no me entregó la cosa, no hay prenda técnicamente, porque estamos en una prenda con desplazamiento, y la prenda con desplazamiento exige la tradición, por lo tanto resuelvo el contrato y que cumpla la obligación principal, por más que sea anticipada al vencimiento. Yo no puedo decir, pero para la obligación principal faltaban 6 meses. Perdiste. Bien, no diste cumplimiento, te resuelvo el contrato, te pido el cumplimiento anticipado. O no, o judicialmente te exijo la entrega de esa cosa que voluntariamente no estás queriendo hacer. O sea que lo que decimos es que hay promesa de prenda cuando hay un contrato firmado en el papel, pero no se efectivizó la entrega. En el contrato de prenda con desplazamiento, que exige la tradición, no la prenda con registro. Le vamos a agregar, yo les dije que la forma no se quedaba con el 2219. El 2219 dice instrumento público o privado más tradición. El 2222, creo, habla de la fecha cierta para otorgar oponibilidad. Obviamente, si es un instrumento público, ya tiene fecha cierta, pero en el caso de la otra posibilidad que da el 2219, que es el instrumento privado, para que sea oponible a terceros, no se queda ahí, sino que además requiere de fecha cierta. Bien, o sea que la respuesta a la pregunta de forma en la prenda con desplazamiento sería instrumento público o privado, con tradición, y en el caso de requerir la oponibilidad a terceros, ese instrumento privado debe tener fecha cierta. Bien. Y la fecha cierta, básicamente, por arriba, ¿cómo se obtiene? ¿Todos saben cuándo un documento obtiene fecha cierta? ¿Se les ocurre? No sé si Ayelén me dice que sí o se está dando la cabeza contra el mueble. No, sí, por ejemplo, con un timbrado o un sellado, cualquier cosa que le pueda dar fecha cierta, o un comienzo de ejecución. Bien, bueno, te tomo el comentario porque me da el pie para responder y porque me gusta que participen. Ojo con una respuesta así en un examen. ¿Qué te quiero decir con esto? La fecha cierta está rumbeada, ojo porque un timbrado, dependiendo, a ver, no está establecido así en el código y me vas a entender ahora cuando te diga los ejemplos. Los ejemplos son más claros. Es la presentación en un organismo público de ese documento. Es decir, yo lo firmé hace 20 días, pero lo presenté mañana en el Registro Público de Comercio. Bueno, la fecha cierta es a partir de mañana. Porque si un organismo público tomó ese documento, evidentemente fue firmado antes de esa fecha, o por lo menos ese día. Después no puede haber sido firmado. Bien. La presentación de ese documento en un expediente judicial, en un proceso judicial, que es un organismo público también, pero bueno, vale la aclaración. Tiene fecha cierta a partir de esa presentación. La fecha que yo le puedo dar a ese documento a través de la presentación frente a un escribano con 2 testigos, dice el código. Y otro claro ejemplo, y ya entenderán el porqué, la fecha de la muerte de alguna de las partes. Porque después no lo podés firmar. Sí, está complicado. Más allá de que sucede, ¿eh? A veces los muertos firman, a veces los muertos votan. Pero bueno, pero son cosas que pasan acá. Básicamente la fecha cierta se obtiene de esa forma. ¿Ok? ¿Quedó claro? La forma, instrumento público, privado, tradición, y si es instrumento privado, obviamente, porque el público ya tiene fecha cierta, tiene que tener fecha cierta para lograr oponibilidad a terceros. Y ya les expliqué lo que es fecha cierta. Una consulta ahí, profe, porque yo Sí. dije comienzo de ejecución, pero me refiero a, si yo ya tengo el ejemplo del celular, yo ya tengo tu celular, a no ser que te lo haya robado, es obvio que entre nosotros ya hubo un acuerdo, porque si no, ¿por qué yo voy a tener tu celular? Sí, podría ser. Podría ser una posibilidad. El tema es que ahí, ¿cuál es la fecha cierta? Claro. La que vos decís que tenés el celular. Lo muestro, ya hoy es, claro, esa ya sería una fecha cierta. Está bien, pero lo mostrás, ¿dónde? Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? Digo, si te pones a hilar el finito, terminás cayendo en un organismo público. Digo, lo muestro, pero yo, porque a ver, nosotros tenemos todo el defecto de pensar en juicio. Entonces vos estás hablando como desde la prueba de un juicio. No, pero
te lo pruebo porque tengo el celular. ¿Y dónde lo estás probando? En un expediente judicial y ya está, ahí tenés la fecha cierta. Es la presentación del contrato en un... ¿Entendés lo que te quiero decir? Digo, en definitiva se reduce a esas opciones. Más allá de que podemos inventar alguna que tal vez escape un poco. Pero no nos compliquemos con lo que decía hace un rato. El pensamiento crítico está buenísimo, pero que no les complique la cabeza. Está bueno cuando quieren empezar a pensar opciones, me parece genial. Pero arranquemos por lo básico. ¿Bien? Bueno, prenda sin tradición, ya les expliqué. Posibilidad de constituir, y acá también, porque esto es importante después que lo comparen con la prenda con registro. Posibilidad de constituir una nueva prenda, estamos hablando de prenda con desplazamiento, sobre la misma cosa que ya fue prendado. Evidentemente ya desde su enunciado mismo empieza como a ser contradictorio con todo, ¿no? Porque decíamos que para constituir una prenda yo tenía que ser el propietario. Bueno, ¿puedo ser el propietario por más que constituí una prenda antes? Sí, porque no pierdo la propiedad, ya se los expliqué. Genial. Pero yo le decía que, claro, para constituir una prenda tengo que ser el propietario y tengo que tener la tenencia, porque tengo que dar la cosa, porque es una prenda con desplazamiento. Si yo ya di la cosa en una prenda anterior, no podría tener la tenencia en la próxima, en esta nueva prenda que estoy queriendo hacer. Bien. Claro, por eso digo, en principio empieza a ser contradictorio con el concepto mismo, pero, pese a lo contradictorio del concepto, se permite la nueva prenda de un objeto que ya fue prendado, siempre y cuando el acreedor que tiene la cosa, el acreedor 1, vamos a ponerle de nombre, que tiene la cosa, acepte o consienta tenerla en garantía o en seguridad del acreedor 2. Vale el mismo razonamiento si no era el acreedor 1 el que tenía la cosa y era un tercero designado por las partes, como decíamos hoy en la definición. Bueno, no era Yelén la que me prestó la plata que tiene mi celular, lo tiene Emiliano, como habíamos dicho. Bueno, Emiliano puede consentir tenerla para Yelén y también tenerla para Jimena, que ahora es la acreedora 2. ¿Sí? Requiere del consentimiento del que tiene la cosa, claro, porque el que tiene la cosa es el que tiene la obligación de conservarla, ahora vamos a ver un montón de cosas. Entonces, evidentemente tiene que consentir eso. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué pasa frente al no cobro? 22.23, el artículo del código que habla justamente de esta posibilidad de la constitución de nueva prenda, la solución que entrega es la solución lógica del derecho, que si no estuviese en el 22.23, igual ustedes creo que la dirían. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Bien, que yo, acreedor 1, consienta tener la cosa en beneficio o en garantía del acreedor 2, no significa que voy a verme perjudicado en mi privilegio. Si no le paga al deudor ni al acreedor 1 ni al acreedor 2, se va a cobrar primero el acreedor 1. Bien. Bueno, y empiezo a avanzar un poco rápido porque voy lento. Caracteres, los paso por arriba porque es lo que dijimos recién, pero los voy a nombrar. Digo, real, ya dijimos, la tradición es accesorio, ya dijimos, depende de la obligación principal. Formal, 22.19 más 22.22, ya lo expliqué. Indivisible, obviamente, toda la parte del bien está sujeta o atada a toda la garantía. Mobiliaria, ya dijimos que eran bienes muebles no registrables y créditos instrumentados. Expresa, bien tiene que surgir del contrato cuál es el bien que está prendado, y bilateral, ya lo saben, genera obligaciones, contraprestaciones para ambas partes. El tema de las partes ya lo expliqué, deudor, acreedor y el constituyente de la prenda como, entre comillas, tercera parte, que puede confundirse desde el término legal de confusión con el deudor, ¿no? Generalmente deudor y constituyente son la misma persona, pero pueden no serlo. La consecuencia en la capacidad que tiene eso que ya lo explicamos. Extensión de la prenda. La extensión de la prenda la dividimos de dos formas. Si yo les pregunto extensión de la prenda, ustedes me van a decir, bueno, para. Extensión de la prenda respecto a la obligación garantizada.
¿Qué es extensión de la prenda? Es decir, la prenda, ¿qué cubre? Eso es la extensión. ¿Hasta dónde vamos con la prenda? Bien. Respecto a por eso ahí digo, ahí desdoblamos. Respecto a la obligación principal, perdón, a la obligación que garantiza, sí, podemos decir la obligación principal, vamos a decir que la extensión de la prenda no solamente es el capital. Creo que todos estamos de acuerdo. Es el capital y los intereses que tenga pactada esa obligación principal. Hasta ahí todos llegaríamos con el sentido común, pero un poquito más. Es el capital, es los intereses y son los gastos necesarios para la conservación. Es decir, el acreedor que se tuvo que quedar con la cosa, porque estamos en una prenda con desplazamiento, si tuvo que gastar dinero para mantener viva esa cosa, para mantenerla en el mismo valor y en el mismo estado en el que fue entregada, porque es su obligación mantenerla en el mismo estado, esos gastos le vamos a poner el nombre de gastos necesarios para la conservación. Entonces esos gastos necesarios también están alcanzados por la extensión de la prenda. Frénenme si algo no se entiende, ¿eh? Y algo más también, y si no estamos hablando de gastos necesarios y hablamos de gastos útiles, como dice la ley, también siempre que hubiesen aumentado el valor de la cosa. Bien, los necesarios para la conservación siempre, los útiles siempre y cuando hubiesen aumentado el valor de la cosa. Y por último, que también es lógico, los gastos que demande la ejecución. Porque si yo además tengo que ir a un juicio, tengo que contratar a un abogado y tengo que perseguirte por todos lados para que cobres, o ejecutar la cosa para poder cobrarme, todo lo que yo gaste para ejecutar esa cosa también me lo vas a tener que cubrir con la garantía o con la cosa. Digo, también me lo vas a tener que cubrir, y esto es hasta por momentos utópico, digo, es lo que corresponde que cubra, pero después puedo ejecutar la cosa y que no alcance ni para pagar el capital. Bien, entonces, a ver, sigo teniendo ese crédito para iniciar un juicio ordinario después, pero el privilegio sobre la cosa se agotó en lo que alcanzó la cosa. Después me quedé con un crédito quirografario para cobrarlo mediante un juicio común. Y no con los privilegios de la ejecución de la cosa. La cosa agotó hasta ahí. Y la extensión de la prenda, al margen de la obligación, también podemos decir que podemos hablar de extensión de la prenda respecto a la cosa. Respecto a la cosa ya dijimos que era indivisible en los caracteres, es decir, que toda la cosa está sujeta a toda la prenda, o a toda la obligación principal, mejor dicho. Pero vamos a hilar un poquito más finito cuando hablamos de extensión de la prenda en relación a la cosa. Vamos a decir, no solo se extiende a la cosa, o abarca la cosa en sí, sino que también va a abarcar la indemnización o el resarcimiento que pudiera aparecer en lugar de la cosa, en el caso de que la cosa desaparezca, se deteriore, etc. A ver, por ejemplo, si la cosa se prende fuego y aparece un seguro que cubre la cosa con una indemnización, la prenda cae sobre la indemnización. No perdí mi prenda porque desapareció la cosa estrictamente. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Porque siempre hablamos de la cosa, de la cosa, de la cosa, entonces si desaparece la cosa, técnicamente perdí la garantía. Bueno, no. La indemnización que pudiese aparecer, ya sea por el hecho de un tercero, por un seguro, por el Estado en una extradición, lo que sea, que supla la pérdida o el deterioro de esa cosa, también va a estar abarcado por esta garantía. ¿Bien? Voy rápido. Derecho y obligaciones del acreedor prendario. Los nombro nada más, es para tener una idea. Son cosas que, todo esto medio que surge de lo que ya hablamos. Derecho de retención, obviamente. Prenda con desplazamiento, la cosa la tiene, así que es el derecho de retención por excelencia. ¿Bien? Porque tengo la cosa, la retengo hasta tanto me pagues. Derecho a percibir los frutos e intereses. Ojo, esto es importante. El que tiene la cosa, el acreedor, tiene derecho a percibir los frutos e intereses que esa cosa genere, pero tiene una obligación. Tiene la obligación de imputarlos
eso que perciba, no le queda en enriquecimiento incausado, decirle, de más. No, tiene la obligación de imputarlo, y de qué forma, y esto es lo que se pregunta, primero lo tiene que imputar a los intereses adeudados, después al capital. Es decir, si no hay intereses adeudados, obviamente directo al capital. Pero debe imputarlo, es decir, debe descontarlo. 22-25. Profe, ¿puede dar un ejemplo concreto de eso? Sí, a ver, esto lo que pasa es que uno lo piensa siempre con ciertas cosas que en la prenda con desplazamiento es difícil pensar, tal vez, cuando decíamos un ejemplo, el celular o cualquier otro mueble, es difícil pensar que genere un fruto de interés. Pero Yo me acuerdo de un ejemplo de contratos que decían, es muy básico, un árbol que da frutas o una vaca que da leche. Claro. No salgo de eso, profe. No, es que, a ver, un departamento que da una renta. Lo que pasa que yo te diría, claro, lo que pasa es que el departamento no caería primero en una prenda con desplazamiento, caería en una hipoteca, en todo caso, ¿bien? Porque no es un bien mueble, al margen de que es registrable, pero es inmueble. Quiero decir, y todo nos lleva a pensar a veces en el campo o en ciertos tipos de productos o de cosas que generan a su vez o una renta. A ver, en el caso de los créditos instrumentados yo te podría decir que un crédito podría ser una acción, y la acción puede generar intereses, puede generar el pago de dividendos. Un título cambiario puede tener ciertos frutos o intereses. Bien, vos lo sabés, digo, de repente vos tenés un documento que instrumenta un crédito y ese crédito otorga el pago de una renta, y esa renta, como yo soy el tenedor en el mientras tanto de ese título, en realidad la renta, el único que la puede cobrar soy yo, porque tengo el título. Bien, y esa renta, si la cobro, la tengo que imputar de esta forma. Derecho a servirse de la cosa, esto es, derecho a usar la cosa, pero ojo, derecho a usar la cosa con el consentimiento del dueño. Salvo que ese uso sea el necesario para la conservación. Vamos a un ejemplo, ya que a Yelén le gusta pensar ejemplos. Más allá de que, repito, estaríamos en otro tipo de prenda, pero si yo tengo un auto o una máquina y no la arranco durante 5 años, cuando la voy a arrancar, no va a funcionar. Y lo único que hice es no conservar la cosa en su estado. Y por lo tanto perdió valor. Y por lo tanto soy culpable. Digo, soy responsable de esa pérdida de valor. Yo tengo la obligación de conservarla. Y uno de los actos necesarios para conservarla es usarla, prenderla, arrancarla, que funcione. Si no, en 3 años no va a andar ni para atrás. Otro derecho que tiene el acreedor es hacer reembolsado, también lo vimos antes, es hacer reembolsado de los gastos necesarios y de los gastos útiles si aumentaron el valor de la cosa. Ya lo dijimos antes. Tiene derecho de preferencia, obviamente, esto es frente al cobro. Es lo lógico que sucede en este tipo de garantías. Justamente el acreedor prendario tiene en principio un privilegio frente casi a cualquiera. Tiene la obligación de conservar la cosa, obviamente. Debe abstenerse del uso salvo consentimiento, lo mismo que dije hace un rato, pero explicado al revés. Así como tiene el derecho a usar la cosa con consentimiento, tiene la obligación de no usar la cosa salvo consentimiento. O la obligación, si quisiéramos seguir parafraseando lo mismo, o la obligación de usar la cosa si es necesaria para la conservación, sin consentimiento, sin nada, no importa, tiene la obligación de usarla, porque en realidad ¿qué tiene? La obligación de conservarlo, que ya lo dijimos antes. Y tiene la obligación de devolver la cosa una vez extinguida la obligación, obviamente. El constituyente de la prenda, no necesariamente el deudor, el constituyente de la prenda, tiene el derecho a controlar si la cosa está conservada en buen estado, si no puede pedir el secuestro. Tiene el derecho a ser indemnizado si hay deterioro o pérdida, claro, porque es el dueño, por más que la cosa la tenga otro. Tiene el derecho a disponer como dueño de la cosa.
siempre que no afecte el derecho que tiene el acreedor prendario. Pero en principio tiene el derecho a disponer de la cosa porque es el dueño. Tiene el derecho a exigir la restitución de la cosa una vez extinguida la obligación principal. Ya lo dijimos antes, el otro tenía la obligación de devolverla, entonces este tiene el derecho a exigirla. En el caso de la venta judicial o de la venta, de la ejecución, tiene el derecho al excedente, porque es el dueño. Si la cosa alcanzó para cubrir todo lo que hablábamos hoy y sobraron 100, los 100 son míos. Debe o tiene la obligación de pagarle al acreedor las expensas o los gastos necesarios, ya lo vimos antes también, y los útiles si hubieran aumentado el valor de la cosa. Y así le pueden ir encontrando a los derechos y obligaciones que vimos en las dos partes, dependiendo de dónde se paran, lo pueden relatar como derecho o como obligación de uno o del otro, ¿no? Prefiero ir más rápido. 2229, esta parte sí es importantísima, todo lo que tiene que ver con la ejecución, porque esto también bien diferente en la prenda con registro. Entonces acá, presten atención. 2229, dice que el acreedor puede vender la cosa por subasta pública. Obviamente frente al incumplimiento, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Puede vender la cosa por subasta pública. ¿Qué requisito debe cumplir? Preavisar, o sea, anticipar esa subasta con un mínimo de 10 días, en donde el artículo dice, en el diario de publicaciones legales, o sea, boletín oficial, de la jurisdicción, y esto es importante, de la jurisdicción donde según el contrato la cosa debiese estar. Estamos hablando de un bien mueble no registrable y donde hubo desplazamiento. Yo no tengo idea dónde miércoles está la cosa ahora. Bien, pero sí sé que según el contrato, yo el celular a Yelén se lo di en Mar del Plata, y la cosa debiese estar en Mar del Plata. Si a Yelén se fue a Buenos Aires y se llevó el celular con ella, está todo bien, pero la obligación mía como acreedor, mejor dicho, la de Ayelén, que es la que tiene el celular, frente al incumplimiento mío de la obligación principal, y Ayelén queriendo ejecutar ese celular y venderlo por subasta pública, y ese preaviso de 10 días que debe ser notificado en el boletín oficial o en el diario de publicaciones legales, como dice el artículo, ¿de dónde? ¿De Buenos Aires porque ella está allá? No, de Mar del Plata, porque el artículo dice de la jurisdicción donde según el contrato la cosa debiese estar. Y agrega el 2002, que estábamos 2002-29, algo que es importantísimo, que también es muy diferente de la prenda con registro. Dice, asimismo, las partes pueden convenir simultáneamente con la Constitución, es decir, cuando hicieron el contrato de prenda, pueden convenir que, dos cosas, que la venta se realice por un procedimiento especial que ellos determinen. Digo, más allá de la subasta pública con los 10 días, bla, 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 que leímos recién, las partes pueden convenir en su momento que se haga por otro tipo de venta. No sé, online, por decir cualquier cosa. Y establecen todo el procedimiento y las partes se pusieron de acuerdo de que si el deudor no paga, el acreedor va a ejecutar la prenda y la va a vender de tal manera. ¿Bien? Y la otra posibilidad que da es que las partes pueden convenir que el acreedor se pueda adjudicar la cosa, es decir, se pueda quedar con la cosa, no que la venda. Se pueda quedar con la cosa, y el artículo dice, por la estimación del valor que de esa cosa se va a hacer al momento de ¿qué? Al momento del cumplimiento de la obligación principal. Ojo, nuestro país es rey en inflación. La cosa no vale ni en depreciación y en todos los opción que quieran ponerle. No vale lo mismo. Entonces, ¿cuándo se determina el valor de la cosa? Al momento de la obligación principal. Porque ahí vamos a ver si el acreedor se está quedando con una cosa que vale 500 y sobra plata. Si sobra plata la tiene que pagar. Si hay un enriquecimiento sin causa. Bien. Entonces, el acreedor se puede quedar con la cosa por estimación del valor que se haga al tiempo del vencimiento de la deuda.
¿Y quién va a hacer esa estimación? El experto que las partes designen, o el procedimiento que las partes designen. En su defecto, un juez. Mejor dicho, el perito que el juez determine. Ojo, el artículo dice que las pueden convencer. A lo último, tira un parrafito que es crucial y es importante, que dice, a falta de estipulación de esto que hablábamos recién, de estas alternativas, no es que si no se estipularon no existen, no, miren lo que dice el artículo, a falta de estipulación de estas alternativas, son optativas por el acreedor. ¿Bien? O sea, si no las establecí al momento de la constitución, ojo, porque eso no significa que entonces no existen, no, significa que el acreedor la elige. Bien. Además, obviamente, el acreedor puede comprar la cosa también en la subasta. Puede hacer la subasta y él será adquirente. Repito, ojo, porque en la prenda con registro es bien distinto. Véanlo la semana que viene con Silvina. ¿Quedó claro? Eso, digo, debe haber quedado claro porque es sencillo, es una cuestión de procedimiento, no hay nada para entender. Léanlo, y léanlo, y léanlo. Bien, memorícenlo, no hay otra. Artículo 2230 habla de la rendición de cuentas, también consecuencia lógica, el acreedor está obligado a rendir cuentas de estos procesos que elija, o la subasta, o que se quede con la cosa, la estimación del valor, bla, bla, debe rendir cuenta después, para saber justamente esto, que no haya un enriquecimiento sin causa. Dos cositas más solamente para dejar ahí en cuenta. Recuerden que hay delitos penales, como el estelionato, como la defraudación prendaria, ¿bien? Que tienen que ver específicamente con no cumplir con los procedimientos legales establecidos para este tipo de contratos. ¿Bien? Si el acreedor no cumple, cae en el delito de defraudación prendaria, o puede caer en el delito de defraudación prendaria. Bien, lo mismo en el estelionato. Digo, no les vamos a preguntar derecho penal, pero no cuesta nada pegar una leidita al 173, inciso 9, o al artículo del Código Penal que corresponda y ver, a ver, che, el estelionato, ¿cómo configuraría? Y yo entender entonces que, ojo, porque las consecuencias no son solo civiles y comerciales. Es decir, no son solo dinero. Existe un delito penal. El 2228, no se los dije también, importante en el sentido de tenerlo en cuenta, ojo de que tanto el acreedor como el constituyente de la prenda pueden pedir la venta anticipada del bien si observan o advierten de que la cosa se está destruyendo o está perdiendo valor. Por ejemplo, en nuestro país, no sé, porque es un bien que está en dólares. Y así como puede aumentar valor, también puede venir un momento en el que pierde valor. Entonces, frente a eso, el acreedor, que es el que está garantizado con esa cosa, o el constituyente de la prenda también, no dice el deudor, el constituyente de la prenda también puede pedir la venta anticipada, porque sigue siendo el dueño. Entonces, ante la posibilidad del constituyente de decir, che, mirá, y si el deudor, sea yo u otro, no pago o no paga, y cuando vamos a ejecutar la cosa, ahora la cosa vale 2 mangos. Acá me preguntan, ¿las acciones se pueden vender? Sí, todo. Vos lo que tenés que lograr probar es la pérdida de valor en el tiempo o el deterioro de la cosa para caer en el 2228 y pedir la venta anticipada. Es de excepción. Por lo tanto, de excepción hay que acreditar, ¿no? O tienen que estar las partes de acuerdo, y si no están de acuerdo lo va a tener que decir un juez, de que esa situación que vos estás manifestando, sea el acreedor o sea el constituyente de la prenda, es real. Un ejemplo de que pasa en dólares que pierda valor en nuestro país. Yo creo, Yelet, que me lo estás preguntando a propósito, casi en chiste, es verdad, no pasa mucho, pero ojo con, te voy a dar un ejemplo claro, con la obsolescencia programada de la tecnología.
Por decirte cualquier cosa que se me ocurre en este momento. Genial, te doy mi iPhone 12, está en dólares. Claro, pero dentro de 5 años, ¿cuánto vale? Cuando ya salió el iPhone 24. Bien, hay una obsolescencia programada y ojo, porque ahí yo podría decir, mirá, el bien puede estar conservado hermoso, el acreedor lo tiene guardado en una cajita, lo carga cada 3 días para que la batería no se... Todo perfecto, pero pierde valor en el tiempo. Y yo puedo pedir que preferible lo ejecuten ahora, lo vendan y listo. Por decirte una tontería, por tirar Profe, entonces casi todo lo mueble pierde valor en el tiempo, casi todo. En nuestro país sí. En nuestro país sí. En otros países dependerá de si se trata algo de tecnología, probablemente también. Si se trata de otra cosa, no. Si yo te doy una mesa, te doy mi mesa del estudio de mármol y cuarzo, y yo qué sé si eso pierde valor en el tiempo. Tal vez no, al revés. O no, no lo sé. Tendré que acreditarlo. No lo sé. Bien, bueno, acá llegamos, chicos, con prenda común, con desplazamiento, prenda madre. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda me preguntan ahora. Si tienen una duda después me mandan un mensaje, lo que sea. Si tienen una duda en el examen, se jode. Nada, mentira, pero no tienen nada para inventar. Cualquier cosa, en serio, me mandan un mensaje o algo y yo ya no los veo hasta la segunda parte, que obviamente van a estar, por lo menos los 19 que están acá, 18 porque yo voy a estar seguro, van a estar en la segunda parte. Así que éxitos y cualquier duda me avisan, ¿sí? Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Luego, suerte. Gracias.